nuestro devocional, amados hermanos, es muy breve, es un devocional muy breve, pero que espero nos sea de mucha ayuda. Y es la bondad, es un acto de adoración. Eh, a veces, o a veces, la mayoría de las veces crecemos con la idea que adorar al Señor solamente significa levantar cánticos. Y no. La adoración a Dios es realmente nuestro reflejo de vida en Cristo Jesús en todos los sentidos de la palabra. Cómo nos desenvolvemos, cómo se va notando nuestra transformación ahora que somos personas en Cristo Jesús. Sin embargo, hay que reconocer que pasamos muchísimos años jugando a la iglesita, ¿no? Realmente llevando vidas, pues hasta cierto punto desordenadas, ¿no? ¿Por qué? Porque conforme nosotros vamos teniendo comunión con el Señor, vamos viendo esa necesidad de verdaderamente ser como Él nos pide que seamos. Y eso se va a veces limitando un poco por las malas enseñanzas que vamos adquiriendo, ¿no? Y que vuelvo, insto, mucho va de la mano del mal entendimiento de la gracia y la salvación y del poder de la sangre de Cristo. Entonces, en una prédica yo decía que si la sangre de Cristo tiene poder, pues entonces el Cristo resucitado, pues doblemente, ¿no? Y ese está contigo. Está contigo. Entonces, vamos entendiendo que realmente estar en Cristo Jesús, más allá, amados hermanos, de lo que se cumpla o no se cumpla, ¿verdad? Sí, es la verdadera decisión que le va a dar poder a nuestra fe. Es la verdadera convicción de vivir como Él manda, como Él pide. Entonces, tarde o temprano, ¿verdad? Nos tiene esto que era el 20, porque es la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero para ello tenemos que reconocer que es la verdad. Prácticamente podríamos decir que antes de ser entendidos, debemos entender, ¿verdad? Si no, no vamos a poder ser entendidos. Entonces, el versículo, más allá de una promesa, encierra el verdadero concepto de tu fe. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la palabra puede ser la verdad, Jesús es la verdad, Dios es la verdad, pero si tú no lo crees o la crees a medias, recordemos que una verdad a medias es una mentira. Entonces, no va a poder tener el mismo ejercicio sobre tu vida, sobre tu pensamiento, sobre tu espíritu, definitivamente. Entonces, eh, habíamos compartido que prácticamente hoy en día, más allá de seguir aprendiendo, creo que nos tenemos que darle el tiempo para desaprender conductas que realmente nos distan mucho de lo que Dios nos enseña en su palabra, distan mucho de esa verdad. Un ejemplo, Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva se aferraron a una decisión pensando o simplemente queriendo comer del fruto y mantener su relación con Dios como si nada. Y eso no funciona. Ellos se aferraron a esa decisión de comer del fruto prohibido del que se les había negado y pretender mantener su relación con Dios como si nada. No funciona. Un ejemplo, perdóname si se escucha juicioso, muchos muchos artistas que crecieron en los coros de sus iglesias y se hicieron famosos y piensan que pueden seguir cantándole al Señor y disfrutar y vivir de los deleites del mundo, ¿sí? Y hay bastantes, ejemplos hay bastantes. Por mencionar alguno, Whitney Houston, quien no conoce esa artista norteamericana que hizo la película de Guardaespaldas y que todos conocen su voz que tenía tan privilegiada. Ella a los 8 años cantaba en el coro de su iglesia, ¿sí? Ella era del coro de una iglesia bautista en Estados Unidos, se llama Nueva Esperanza, ¿sí? Antes de la entrega de los Grammys, todavía participó en su iglesia. Y el punto es de que, con todo respeto, el pastor conocía los excesos de su vida, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ella también. Antes de la última entrega del Grammy en el que ella participó, todavía participó en su iglesia y entonó una alabanza que se llama Dios me ama.
Pocos días después la encuentran muerta en un hotel, ¿verdad? Con supuestas los instrumentos que requieren para drogarse, y de hecho la causa de la muerte una sobredosis, ¿verdad? Y así muchas cuestiones, ¿no? Muchas cuestiones de, por ejemplo, aparentemente salmistas o cantantes cristianos que aman la fama y aman que la gente les grite, y que hasta permitirían que los muchachos o jóvenes o cristianos que van a sus conciertos griten y se desmayen. Entonces, hay veces que si no entendemos, no podemos ser entendidos. Y eso nos lleva a aferrarnos a decisiones, ¿verdad? Que tomamos deliberadamente pensando que no va a pasar nada, ¿verdad? Que es más grande el amor de Dios y la sangre de Cristo que lo malo que yo pueda hacer. Y entonces vamos cayendo en equivocaciones que realmente nos debemos de saber y entender que no estamos adorando a Dios correctamente. No estamos adorando a Dios correctamente. Se adora a Dios no únicamente cantándole bonito o sacando lágrimas durante la alabanza y la administración, no. Se adora con nuestra manera de vivir. Esa es la verdadera adoración que demanda el Señor, ¿sí? Esa es la verdadera adoración que el Señor demanda, obediencia, este, santidad, de situaciones o acciones que involucran ese proceder, esa legítima adoración, ¿sí? Entonces, eh, una de esas acciones es la bondad, ¿sí? La bondad es un acto de adoración, ¿sí? Vayan conmigo a Isaías, capítulo 58. Quiero que leamos del versículo, bueno, está interesante del 1, pero es un devocional corto, es un devocional breve. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 14. ¿Quién tiene la cita? 58, versículo 8 al 14. Amén. Si la Biblia tiene título, del título, hermanita, por favor. Dice 58, el verdadero ayuno. Pero del versículo 8 no tiene también título, en el versículo 8 en adelante. No paz. Amén. Okay. Bueno, mi Biblia dice, en el versículo 8 dice, bendiciones a los que hacen bien. Ok. Adelante, hermenta, del 8 al 14. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pago al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías sacará tu alma y dará vigor. Saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. La obediencia del día de reposo, la observancia del día de reposo. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos,
ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Gloria a Dios. Fíjense lo interesante de esta parte. Isaías, vamos al conflicto del Antiguo Testamento y al aliento y tranquilidad que buscamos al decir, gloria a mi Señor Jesucristo. Ese es otro problema, amados hermanos. Cuando queremos malentender que Jesús, que Dios no es Jesús y que Jesús no es Dios. Cuando decimos, gloria por mi Señor Jesucristo, que esto ya quedó en el Antiguo Testamento. A ver, dice, Jehová lo ha hablado, y si lo ha hablado Jehová, Jesús está de acuerdo. Otra cosa que nos tenemos que quitar de la cabeza. Queremos desmembrar a la Trinidad cuando decimos, ay, qué bueno que mi Señor Jesucristo ya pagó por mí y no tengo que basarme en esto, porque a veces así piensa o así mal piensa el cristiano. O sea, estamos diciendo que Jesús no está de acuerdo con el Padre o que Jesús contradiría lo que Jehová ha dicho. Entonces, fíjese todo lo que ha dicho Jehová, pero lo ha dicho, dice, si invocamos, si clamamos, ¿sí? Cuando quitamos de nosotros ese yugo de perversión que nos impide obedecer legítimamente al Señor, ¿sí? Miren, cuando quitemos el dedo amenazador y cuando dejemos de hablar vanidad, cuando empecemos a ser dadivosos, ¿sí? Cuando seamos empáticos, ¿sí? Entonces, dice, en las tinieblas nacerá tu luz. Hoy hablamos de pandemia, y la pandemia contrajo desempleo, y el desempleo contrajo tragedia en la familia. Son tinieblas, y algunas familias no ven la luz, no ven la luz. En base, por lo primero que estamos trabajando, del hecho de tratar de caminar desordenadamente, pensando que podemos hacer cosas que son del deleite del mundo y a la vez tener comunión con Dios. Vuelvo a esto, compartía, no sé si fue el lunes, y tener este tipo de conductas es verdaderamente dar a saber que no confiamos plenamente en Dios. Pero aquí el Señor dice, cuando te deshagas de esto, cuando te quites aquello, cuando hagas esto, resplandecerá tu luz en medio de las tinieblas, ¿sí? Y tu oscuridad será como el mediodía, ¿sí? Y vean lo más importante, ¿cómo dice el Salmo 23? ¿Cómo comienza? Nos encanta ese salmo, muchos saben de memoria. Jehová es mi ¿Cómo pastor. comienza? Jehová es mi Sí. pastor, nada me Después, ¿qué dice? faltará. Ok, vean cómo dice el versículo 11. Jehová te pastorará siempre, y en la sequía saciará tu alma, ¿sí? Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Ok, para que esto de Isaías pudiese cumplirse, tuvo que intervenir Jesús. Entonces, en la intervención de Jesús, ahora somos esas personas en Cristo que estamos decididos a quitarnos el yugo del pecado, el yugo de esclavitud del mundo, a quitarnos las conductas egocéntricas, egoístas, soberbias, cuantumaces, grotescas, que estamos dispuestos a ver por nuestro prójimo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Más sin embargo, mucha enseñanza ha trabajado nuestro cerebro pensando que Jesús es un permiso para pecar o para seguir haciendo lo incorrecto. Y amados hermanos, quiero que sepamos que si estamos conscientes de este tipo de actitudes,
estamos siendo o teniendo una falsa adoración a nuestro Señor. Una falsa adoración a nuestro Señor. ¿Sí? He trabajado mucho para intentar quitar de la iglesia las oraciones egoístas que solamente están en torno de uno. Quítame, dame, quítame, sáname, cúrame, esto, el otro. Y nos velemos a todo lo que está más allá, que también a Dios le importa, le interesa. ¿Sí? Pero sobre todo, he tratado de que trabajemos en esa conducta que nos lleve a ser justos, para que la oración tenga poder. Para que la oración tenga poder. Haya obra del Espíritu sobre nuestra fe. Y entonces experimentamos lo que significa: pídeme lo que quieras, yo lo haré. O lo que significa: todo lo puedes en Cristo que te fortalece, siempre y cuando permanezcamos en Él. Y verdaderamente entender qué significa permanecer en Dios. ¿Sí? De hecho, si Dios me lo permite, va a ser la enseñanza del domingo. ¿Qué significa permanecer en Dios? Amados hermanos, hablamos de la venida de Cristo, que Cristo viene y lo mejor está por venir, y no estamos procurando nuestro entender qué se refiere. Y todavía decimos, nadie sabe la hora, y yo he predicado y no me retracto de que el que está en Cristo Jesús lo sabe. Entiende lo que significa Cristo viene hoy. ¿Y sabes qué significa, amado hermano? Que en 4 segundos cualquiera de los que estamos en esa pantalla puede dejar de respirar. Eso significa que Cristo viene hoy. Y si nosotros tenemos una vida legítima de adoración como las vírgenes prudentes, estaremos en la presencia del Señor. Dígame de aquí, ¿quién cree, sí, aunque sea el deseo más profundo de nuestro corazón, que vamos a tener la oportunidad de testificar la venida en vivo de nuestro Señor Jesucristo? No sabemos qué generación le vaya a tocar eso, amados hermanos, pero tenemos la garantía de que Cristo viene, y más que nada queremos que se cumpla la promesa que estaremos en su presencia. Cualquiera de nosotros que estamos aquí conectados, en 4 segundos podemos dejar de respirar. ¿Puedes entender lo que significa permanecer en Cristo? Y por eso tener la certeza de que el Señor viene hoy, porque en cualquier momento ya no respiramos tú y yo. Y tenemos que tener esa garantía, no por vana esperanza, sino por fe en comportamiento legítimo y en adoración genuina a nuestro Señor, que estaremos en su presencia. Para que cualquiera que duerma antes va a ver a Cristo. Aleluya. ¿Sí? Por eso la promesa dice que los muertos en Cristo de sus tumbas volverán. No dice que los muertos en su totalidad o generalizado. Así como dijo Lázaro, levántate, sal. No menciona por nombre, sino hubieran salido todos. Si los muertos en Cristo de sus tumbas volverán. Entonces tenemos que entender qué significa estar en Cristo Jesús, permanecer en Él. Y por eso dice que ni la muerte puede evitar eso, porque estás en Cristo Jesús. Entonces los que estamos en Cristo Jesús, verdaderamente debemos entender y comprender qué significa vivir una adoración genuina, con todo lo que somos, en todos los aspectos de nuestra vida, no únicamente cuando estamos ahí. Por eso, con todo respeto, es la parte que yo les digo: si tú estás en la alabanza y es una alabanza de júbilo y tú estás metido en el Señor, yo por eso les digo a los hermanos: déjenlos, dejen de estar pidiendo que giren, que brinquen. Ellos están adorando al Señor de su manera. ¿Por qué forzosamente te quieren hacer brincar, bailar, saltar? Aquel que esté en la disposición de saltar, correr, que lo haga. Esta es la manera en que él está adorando. Pero aquel que así sea una alabanza de júbilo, está metido en el Señor, ¿por qué distraerlo? ¿Por qué querer hacer verbena para que todo el mundo corra y la víbora de la mar? No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. ¿Sí? Por eso empieza la alabanza. Gócense, hermanos.
como tú te goces, porque lo que realmente importa es tu legitimidad de vida en Cristo Jesús. Siempre hablamos de que el Señor pesa los corazones, siempre hablamos de que Dios ve los corazones, siempre hablamos de que Dios sabe todo. Entonces, ¿para qué lo quieres apantallar ahí con danzas y con saltos y con lágrimas de cocodrilo? Apantallémoslo con nuestra manera de vivir, con nuestra bondad excesiva. Les platicaba curiosamente, ¿verdad? Aquí los vecinos se enojan porque les doy una propina a los de la pipa de agua. Egoísmo. Pero la decisión es mía, así como la de Adán y Eva, que decidieron comer el fruto que Dios dijo que no hicieran y pretendían vivir como si nada con el Señor. No funciona. Yo puedo decidir volverme egoísta como el mundo, decir, no, si tienen razón, vecinos, ¿verdad? ¿Por qué les voy a dar? Tienen su sueldo, miserables, aparte nos dejan poquita agua. Tienen razón, vecinos. O bien, moverme como ahora el Señor me trata a mí, me cuida a mí, me protege a mí. Yo soy de esos tontos que habla con los perros, como si me entendieran. Y hace rato yo le decía a mi Calimán que nada me había realizado tanto como persona después de conocer a Cristo Jesús, que verlo rescatado de la calle. ¿Por qué no se lo puede decir un hermano en Cristo? Porque al que nos rescata a nosotros se llama Jesús, no yo. Pero el animalito sí lo rescaté yo. Nada más me ha realizado como persona ver que ese perro está envejeciendo y que pronto va a morir y posiblemente llore. Pero hice algo por la creación del Señor. ¿A cuánto les he compartido el evangelio? No lo sé, no llevo cuentas, hermanos, no es mi trabajo. No compito por ello. Porque aquel que escuchó una palabra de su siervo y está en Cristo Jesús es porque Cristo lo ha rescatado. Aleluya. Mi trabajo es mantenerme firme en mi fe, para que si en algo sirve, también pueda servir de ejemplo para ellos cuando estén en circunstancias. Pero si claudico o ando jugándole al que, pues puedo hacer esto, al fin que soy humano y aún soy carne y aún soy imperfecto y no te enojes, hermano, pon la mirada en Cristo, no en mí. Oiga, pues usted me compartió, pero sí, pero es Cristo el que te salva, porque así no la sacamos, ¿no? Así es como sacamos la rápida de que no te fijes en mí, yo todavía soy imperfecto. Pon los ojos en Cristo y no me juzgues, para que aprende mejor, para que no caigas como yo. ¿Sí? Me decía un pastor, me gustaría verte caer. Puedo caer, hermanos, pero no debo, porque Cristo está de mi lado. Cualquiera puede caer, pero los que estamos en Cristo Jesús somos personas que debemos entender que no debemos caer. El Señor lo demanda, está firmes en su fe. Entonces, nuestra mejor adoración al Señor es nuestra manera de vivir, es nuestra manera de darnos, es nuestra manera de compartir legítimamente, más allá de volvernos religiosos y darnos golpes de pecho. Vivamos, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos, que quiere corazones, ¿sí? Que lo adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, amados hermanos. Miren, Dios lo planeó así. Cuando el Señor te restaura, ahora tú tienes que encargarte de ser esa parte que ayude a otros a sanar sus heridas, de ayudar a las personas que están lastimadas que te rodean, enseñarles a confiar plenamente en Dios. Y entonces, así como lo acabamos de leer en Isaías, el Señor se encargará de tus necesidades. El samaritano
Ayudó a quien podría haber considerado un enemigo. Lo más curioso, ¿por qué el Señor tenía necesidad de evidenciar al maestro, de evidenciar al judío, de exaltar al samaritano? ¿Por qué no dijo un hombre que pasó ahí también? Él no se hizo el tonto y no lo pasó de largo, él lo sanó, él lo curó, lo llevó. No, menciona el origen de este hombre, un samaritano, quien le brinda los primeros auxilios, da de su tiempo, lo monta en su burro, quiere decir que él tuvo que, el resto del camino hacia donde lo llevó, él tuvo que ir a pie. Lo deja con el mesonero, pero para esto dice que lo vendó, entonces tuvo que disponer de algo personal de él para poder hacer las vendas. No había doctor Simi donde fuera a comprar unas vendas en la esquina para vendarlo. Tuvo que deshacerse, romper alguna de sus ropas para poder ver fabricado las vendas con las que vendó al herido antes de llevarlo a la posada. Y en la posada, pues ahí, si con esos familiares, pues lo dejo. No, dice, hey, en unos días regreso y si te quedo a deber, te pago. ¿Todavía? Dispuso de sus economías para ayudar a quien no sé si consciente hubiera reaccionado ante él como un enemigo. Este hombre todavía pagó. Sí. No sé qué cantidad haya pagado, pero dijo, y si te quedo de ver, a mi regreso, te pago. Eso quiere decir que a su regreso todavía iba a preguntar qué había pasado con ese hombre y a saldar cualquier deuda que su recuperación pudiera haber generado. Aleluya. ¿Por qué no aprendemos? En este caso del impío, que es el samaritano. ¿Por qué no aprendemos? Sí. Hoy en día, cristianos que entre ellos, sí, no se pueden ver. Cuanto menos vas a poder dar si él tuviese una necesidad. Por lo tanto, difícilmente estarás dispuesto a solucionar cualquier conflicto, porque aquellos que no entienden esta parte nunca van a entender que en un conflicto, aunque el 99% de la culpa sea del otro, tú tienes un 1%. Y posiblemente por ese 1% que no reconozcas, no se va a poder solucionar el conflicto. Estamos inflados de ego, de soberbia. Y ese es el yugo que el Señor quiere que nos quitemos. Entonces, Él nos pastoreará por siempre. Y como dice el Salmo 23, nada nos faltará. Y yo sé que posiblemente aquí no exista esa mentalidad, pero yo sé que esto se reproduce. Y para aquellos que creen que no tiene nada que ver el Nuevo Testamento y gloria a Dios por el Señor Jesucristo, cerremos con lo que dice el versículo 14, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y si Jesús no está de acuerdo con el Padre, tú y yo no hubiésemos sido salvos. Amados hermanos, debemos entender para poder ser entendidos. De otra manera, nos vamos a inflar como burbujas en mucha sapiencia, pero en poco espíritu. Este es nuestro devocional del día de hoy. La bondad es un acto de adoración y debemos aprenderlo. A ver a los demás como Jesús nos vio desde un principio, con compasión, con amor. Dios les guarde, amados hermanos, Dios les bendice, y por favor quiero pedir a mi hermana Yadel que cierre el devocional con oración. Muchas gracias por darse el tiempo de conectarse. Espero que estos devocionales estén siendo de
de mucha ayuda para su crecimiento espiritual, pero sobre todo espero que cada uno de nosotros busquemos entender para poder ser entendidos. Por favor, hermana. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor. Ayúdanos, Padre, a desarraigar toda mala enseñanza, Señor, y cada día de nuestra vida, Señor, buscar ser como tú. Buscar, Señor, reflejarte en cada acto de nuestra vida, Señor. Enséñanos a ser bondadosos, Señor, a reflejarte, Señor, en cada caminar, Señor, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, Señor. Padre, ayúdanos a quitar toda esa mala enseñanza, Señor, y enséñanos a ver a los que nos rodean como tú nos miras a nosotros, Señor. Esa misericordia y esa gracia, Señor, que desde un principio has tenido con cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo, Señor, gracias por la vida de tu siervo y por cada uno de mis hermanos que pudieron conectarse en este momento, Señor, y los que no pudieron, Padre, te pido que seas tú con ellos. Si están pasando por alguna circunstancia, que seas tú, Señor, trayendo de tu paz a cada uno de ellos. Yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendice, amados hermanos. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, hermanitos. Bendiciones.